Y el pueblo revolucionario rememora 48 años del hallazgo del cuerpo de Alberto Lovera, líder popular y miembro del buró político del Partido Comunista de Venezuela, quien fue torturado, desaparecido y asesinado durante la Cuarta República. El mar encadenado. Lovera fue víctima del régimen político que se instauró en nuestro país posterior al derrocamiento de Marco Pérez Jiménez. El líder comunista fue uno de los principales dirigentes revolucionarios en las acciones desarrolladas el 23 de enero de 1958 en Caracas. La desaparición y asesinato de mi papá se produjo en el año 1965, siendo el gobierno de Raúl Leoni. El hecho concreto es que el papá lo secuestran allí, en esa zona de los Chaguaramos, en la Plaza de las Tres Gracias, su cercanía. De allí comienza un ruleteo por centros de tortura clandestino que tenía la Digepol en ese momento. Estuvo en el retén Planchar en principio, hubo gente que lo llegó a ver en el retén Planchar. Comienzan a torturarlo desde el inicio de su secuestro, y es bueno rescatar aquí de que lo que pasó con mi papá fue un secuestro, no fue una detención, porque los cuerpos policiales jamás ni el Poder Judicial reconoció que había sido detenido de alguna u otra manera. Quisieron esconder tu cuerpo. Pasó a ser un caso más de las atrocidades cometidas durante el periodo punto fijista. Mi papá se muere por las mismas torturas. Ellos se trasladan hacia Anzoátegui, piensan cómo deshacerse del cuerpo, entonces compran unas cadenas pesadísimas de acero, unos candados y un pico de trabajar, de trabajo sobre piedra. Todo eso se lo amarran al cuerpo de mi papá y lo zumban en las playas de la zona cercana a Lecherías. Y el 27 de octubre, un pescador que está recogiendo la red allí frente a las playas de Lechería, cuando se trae la red, se viene enredado el cuerpo de mi papá que había flotado. Es imposible olvidar los asesinatos que protagonizaron los gobiernos de derecha, cuando nació la frase, disparen primero y averigüen después. En aquel tiempo, el militante del MAS, el militante revolucionario, de comunista, no se podía hablar, porque los adecos y copellanos nos perseguían. Para tú pegar afiche, tenía uno que ser en la noche, y con el miedo de que no nos persiguieran, porque si no nos tiraban tiro y nos ponían presos. En plena huelga llegó un jeep que eran disfrazados de militares, y nosotros éramos jovencitos, teníamos 12, 13 años, y entonces recuerdo que arrancamos a correr y nos metimos, y nosotros seguimos. Isaac, el padre de cáncer, Isaac, un muchachito de 12 años, se metió en la casa donde jugábamos, una casa de unos amigos, y se metieron detrás de él, y en el momento en que él subía por un níspero, una pared de ladrillo, lo acribillaron. A Isaac de 13 años. Me conmueve contártelo, a pesar de que ha pasado tanto tiempo, pero yo presencié esa muerte, ¿vale? Acribillé a un niño de 12, 13 años. ¿Qué más puedo decirte? ¿Eso era la democracia que se vivía aquí? Claro, eso era la democracia, la tal democracia. Ojalá que aprendan los jóvenes de ahora, pues. Y los que no son jóvenes, que todavía que están nublados mentalmente, que aprendan que están en una auténtica democracia. El gobierno bolivariano creó la Comisión por la Justicia y la Verdad para reivindicar los derechos humanos de personas que fueron víctimas de la represión, para sancionar a los responsables de los crímenes políticos registrados entre 1958 y 1998. También se suma a esta acción el proyecto de ley contra el silencio y el olvido. Ahora con esta ley, que sí se va a permitir el castigo, romper con la impunidad que reinó durante todos los 40 años de la Cuarta República, se puedan entonces abrir esos expedientes para juzgar a aquellos personeros torturadores de los gobiernos de derecha que durante 40 años reprimieron todo lo que eran los movimientos contestatarios, movimientos de izquierda, movimientos estudiantiles. El pasado 26 de junio, el Ministerio Público coordinó la exhumación en el Cementerio General del Sur de los restos de este luchador social, para profundizar las investigaciones y despertar la memoria del pueblo. Yo considero que es fundamental que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes
conozcan esa historia, para que se conviertan en militantes de la defensa de los derechos humanos. El profesor Lovera, secuestrado, torturado y desaparecido para callar su voz revolucionaria, quien luchó por la justicia social, por la dignificación de la clase obrera, los derechos de los trabajadores, el impulso de la organización sindical y la democracia venezolana, hoy es recordado como un héroe popular. Yarisol Quintero, La Noticia. 8:19 minutos de la noche, momento de hacer nuestra primera pausa. Les recordamos nuestros puntos de contacto, uno de ellos www.btv.gov.be y nuestra cuenta @btv Canal 8. No se aparten, ya regresamos con más información.